Es más, incluso a mí la señora me dijo que yo... Buenas tardes. Dando continuación con la parte de dorso. Nosotros estábamos describiendo la parte de vascularización de dicha región a nivel de las estructuras vertebrales. Hemos mencionado en ese recuerdo, si vayan colocando nombre y grupo, ya saben, en ese recuerdo que las vértebras cervicales están irrigadas por las vértebra vertebral y la cervical ascendente. En la porción torácica hemos hablado de las intercostales posteriores. En la porción lumbar hemos mencionado las características de las arterias lumbares. En la porción sacra, las arterias sacras laterales y las iliolumbares. Hemos descrito cada una de las ramificaciones en el segmento arterial, cómo esto o esta irrigación en lo que es el conducto medular puede producir una anastomosis e irrigar la parte de médula espinal. Un sistema de drenaje venoso a nivel de la columna vertebral. Un sistema de inervación, los nervios espinales aclarados en cervicales, torácicos, lumbares, sacros. Estamos mencionando los músculos de la espalda y íbamos a este esquema, mencionando la capa superficial, una capa intermedia de los músculos extrínsecos. De dicha capa hemos mencionado al trapecio, dorsal ancho, elevador de la escápula, romboides mayor y romboides menor el día de ayer. Mencionamos una capa intermedia que ustedes la han visto en la porción de tórax. Cuando ustedes han descrito la pared torácica, han mencionado las estructuras óseas que forman tórax como esternón y las costillas. Y han descrito también que existen músculos apoyados sobre dicha región.
sobre la porción de la caja torácica. ¿Por qué hago recuerdo eso? Porque la capa intermedia, hablando del serrato póstero superior y póstero inferior, repito, ayer hemos hablado de trapecio, dorsal ancho, elevador de la escápula, romboides mayor y menor, en origen, inserción y función incluso, ¿no? En esa parte de disección. Mencionando ahora los extrínsecos, habríamos mencionado la capa intermedia, o mencionamos la capa intermedia, donde encontramos al serrato póstero superior y al serrato póstero inferior. ¿Por qué están detallados en la parte de tórax? Porque asumen una función al realizar la elevación de las costillas, el póstero superior, y el póstero inferior, el descenso de dichas costillas. Vamos con este esquema, vamos a acabar este esquema. Esto también en parte vamos a mencionarlo. Acá están las características del trapecio, dorsal ancho. El número 1 representa el trapecio, 2, dorsal ancho. Acá hemos descrito las características del elevador de la escápula, ahí está el 3. El 4 representa al romboides menor y el 5 al romboides mayor. Cortamos esta capa superficial, hemos descrito origen e inserción, y nos vamos a esta capa intermedia y vemos justamente los dos que estoy señalando. Estos que ayer en la parte práctica, en el video donde se encuentra la disección, es decir, cortamos a estos músculos, cortamos al romboides, al elevador de la escápula, y obviamente retiramos al dorsal ancho, acá abajo, y nos vamos a encontrar con esta capa intermedia. Entonces, acá está de rojo el serrato póstero superior, y de color negro el serrato póstero inferior. Esto que ya lo han visto en tórax, lo estamos recordando. El póstero superior, el póstero superior, para la pregunta de hoy en la parte práctica, se está originando en el ligamento nucal. Se origina en el ligamento nucal. Agarra los procesos espinosos de C7 hasta T3 y se dirige a las costillas 2, 3 y 4. 2, 3 y 4. Va y es inervado por los nervios 2, 3, 4 y 5. Eleva las costillas. ¿Y cuando elevamos la caja torácica? En inspiración. Entonces eleva las costillas a las cuales está inserto. Además de proporcionar la sensibilidad de propiocepción. ¿Qué quiere decir? ¿En qué nivel o en qué situación se encuentran las costillas? Si estas están levantadas, si estas están descendidas, sobre la situación de la estructura anatómica. Eso es propiocepción. ¿En qué posición está? ¿No? Entonces, eso para el póstero superior. El póstero inferior, miren, ahí está, y lo van a describir a estos músculos en fisiología. 2, cuando lleven respiratorio. Porque lo que hace Guyton también es volver a mencionar los músculos y decirnos para qué sirve y en qué utilidad fisiológica nos repercute. Del póstero inferior, la inserción superior de T11, T12, L1 y hasta L2. 4 vértebras, T11, T12, L1 y L2. ¿A dónde van? Desde esas últimas vértebras torácicas y las primeras lumbares. Va y se inserta en las costillas. ¿Qué costillas? La 8, la 9, la 10, la 11 y la 12. ¿Quién se va a voltar la 10? La 8, la 9, la 10, la 11 y la 12. ¿Quién lo inerva? Los nervios espinales torácicos 9, T9, T10, T11 y T12. También colaboran con la propiocepción. Y no es raro que les pregunte qué es propiocepción. La información sobre la posición en la cual está un músculo, ¿no? ¿Qué hace estas costillas? Miren, si este es su punto de origen, la van a traccionar en este sentido. Por lo tanto, descienden las costillas. Ustedes cuando hacen expiración, ¿qué hacen? Descienden las costillas. Boten el aire y las costillas van a descender. Entonces, el serrato posterior inferior desciende costillas.
el posterior superior eleva costillas. Bien, esta es mi capa intermedia de los músculos extrínsecos del dorso. Acá está como espalda. Ya no he usado mucho el concepto de espalda. Dorso, lo voy a modificar eso. Y vamos con, ahí está la característica del origen y la inserción. Vean cómo se dirige a las últimas costillas y estos a las primeras costillas. Bien, ahora en relación a dorso, Keimur y Rubier, Henry Rubier, nos hablan de músculos intrínsecos del dorso. Y esos músculos intrínsecos del dorso, que son propios y que generan la motricidad en esta región, se dividen en tres planos. Un plano superficial, una capa intermedia y una capa profunda. Entonces nos vamos a este esquema de concepto. Miren, acá está este esquema, donde nos dice músculos intrínsecos, una capa superficial, capa intermedia y una capa profunda. En la capa superficial señalamos al esplenio de la cabeza y al esplenio del cuello. ¿No? Esa es mi capa superficial. En una capa intermedia vamos a mencionar al iliocostal, al longísimo y al espinoso. A dichos músculos, resumiendo, se los conoce como erectores de la columna. Estos son los erectores de la columna. Y en la capa profunda voy a tener a los transversos espinosos y una serie de músculos segmentarios para colaborar a estos que son llamados transversos espinosos. Vamos a describir entonces la primera capa, que es la capa superficial. Acá estamos describiendo al esplenio de la cabeza. Y justo este que está pintado de color rojo representa el esplenio de la cabeza. ¿De dónde a dónde va el esplenio de la cabeza? Va y se dirige desde el ligamento nucal, procesos espinosos de C7 y T6, que C6, C7, T1, T2, T3, T4, T5 y T6. Aquí es desde C7 a T6. C7 a T6 para el origen superior o la inserción superior. Y va a dirigirse ¿a dónde? Van y se dirigen. Uno, miren, acá en el hueso occipital, ustedes en anatomía 1 han descrito el proceso mastoides del hueso temporal. Entonces, este músculo que es el esplenio de la cabeza va hasta ese proceso mastoide del hueso temporal, en los huesos del neurocráneo, ¿no? Y va a la parte de la línea nucal superior del hueso occipital. Y ustedes también han descrito en anatomía 1 la línea nucal superior. ¿Quién lo inerva? Nervios espinales que van en relación a este esplenio. Quiere decir C7, C8, T1, T2, T3, T4, T5. ¿Qué hace este músculo? Lo que hace es la flexión lateral del cuello. Permite este movimiento. ¿Bien? Permite ese movimiento. Va en este sentido. Y al que está pintando de color azul, y lo voy a ver porque se va a hacer al graciosito y lo vamos a ver ahorita en la parte de Zoom, le voy a bajar unos 50 puntos, porque yo también puedo ser chistoso, ¿no? No me conocen qué tan humorístico soy, todavía. Entonces, ahí está, no me distraigan, si estoy inspirado. Entonces, el esplenio lo que hace es realizar la flexión lateral del cuello de manera aislada. Permite flexionar la parte del cuello en este sentido y rotar también la cabeza hacia este lado, ya que se inserta en el proceso mastoides. Lo que va a hacer es traccionar a la cabeza en este sentido. Entonces, ya será el del lado derecho, que haga en ese sentido, o será el del lado izquierdo, el esplenio de la cabeza del lado izquierdo, quien, si se contrae solo, por eso se llama acción aislada, entonces permite girar o rotar en este lado, hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho, ¿no? Colaborando con los músculos del cuello que ustedes han debido describir. Bien, ¿qué hacen los dos cuando los dos se contraen? Si los dos se contraen, producen la extensión del cuello. Ustedes han visto en anatomía 1
movimientos en Introducción a la Anatomía, ¿no? ¿Recuerdan? Entonces había lo que era protrusión, protracción, rotación, supinación, pronación. Entonces, en los movimientos del cuello, Keimur ya me dice qué es la extensión de la cabeza. Entonces, ahora hace un concepto conjunto. Dice, el esplenio de la cabeza tiene como acción conjunta, quiere decir del lado derecho y del lado izquierdo, permitir la extensión del cuello. Entonces, ahí está la característica del esplenio de la cabeza. Vamos con el esplenio del cuello. Este es el esplenio del cuello, que tiene como origen algo diferencial a lo que tiene y lo que dice Keimur. Keimur lo junta como si el esplenio del cuello, en ese recuadro que hace, se originara a nivel de C7. No se origina, pues, a nivel de C7, el esplenio del cuello. Estamos corrigiendo un resumen que no está mal hecho. Solo que al tratar de... ¿qué hace Keimur? Keimur es un resumen de Rouvier. Muchas veces trata de compactar la información y al tratar de compactar para facilitar el aprendizaje, entonces a veces esa compactación resta mucho. Y en esta parte sí resta. ¿Por qué? Porque el esplenio del cuello no se originan pues en C7, T1, T2, se origina más bien entre T6 y T5. En las últimas fibras que corresponden al esplenio de la cabeza, corresponden al esplenio del cuello, al esplenio que también es llamado no solamente esplenio del cuello, sino esplenio cervical. Cervical. Entonces, esto para corregirle a Keimur. T5, T6 solamente para su origen. ¿Y se dirige a dónde? Se va a dirigir a los tubérculos, a los procesos transversos de C1, C2 y C3. Es como si hiciera un collarín, esto, el esplenio del cuello. Miren, va y forma, faltaría que aquí venga otro y se forma el 8, ¿no? Miren, ahí está con el esplenio del cuello. Entonces, algo interesante, porque va a los procesos transversos de C1, C2 y C3. Ahí viene desde C1, C2 y C3. ¿Qué hace? Este me permite colaborar de manera conjunta, poco o nada colabora con la flexión lateral, poco o nada, si se dan cuenta, como tiene esa forma de 8, lo que va a hacer es permitir la extensión de la cabeza y la extensión del cuello. Generalmente trabajan juntos los dos, ¿no? El esplenio cervical, más que trabajar de manera aislada, trabaja en forma conjunta. En una capa intermedia, me he olvidado la inervación del esplenio del cuello. Va entonces a agarrar T5, T6 para la inervación de los nervios espinales en sus ramos posteriores. De más está decir esa organización, ¿no? Esto es médula espinal astas posteriores, ahí están las astas posteriores. Entonces, estos son la sustancia gris de la médula espinal. Esta es la asta posterior, esta es la asta anterior. No se olviden que fibra sensitiva a la asta posterior, fibra motora de la asta anterior, pero las dos fibras, anterior y posterior, están formando un nervio de color azul, lo haremos el nervio. Dicho nervio se divide en una rama anterior y en una rama posterior. ¿Se entiende? Entonces, otra vez, la información para la asta posterior, rojo es sensitivo. De la asta anterior sale la información motora, esto para concepto ya de neuroanatomía. Los dos van dentro de un nervio. Dicho nervio se llama nervios espinales. Así tiene información motora y sensitiva. Y se dividen en dos, una rama anterior del nervio espinal y una división posterior del nervio espinal. Entonces, las divisiones posteriores de T5, T6 van a inervar al esplenio del cuello o esplenio cervical. En la capa intermedia, nosotros vamos a mencionar al iliocostal, longísimo y el espinoso. Dígame, Carla Martínez Sánchez. Perdón, doctor, buenas tardes.
Sobre los nervios, de igual manera, cuando se hace la división anterior y posterior del nervio T5, T6, Sí. tienen igual inervación motora y sensitiva. Sí, sí, porque Ah, miren, si ya. se lo vuelvo a graficar, eso que hace un momento les decía, acá está con color rojito la médula espinal. Entonces, acá están mis astas, mi asta posterior, mi asta anterior. Entonces, ahí está la característica. Mire, la información aferente es roja, en este sentido, y la información eferente es motora, ¿eh? Y sale en este sentido. La carretera de información, que son los nervios, van justamente llevando información motora y sensitiva. Esto de azul, que se va a dividir en dos, mire, ahí está la rama anterior y esta va a ser la rama, en todo caso, esta va a ser la, la ramita anterior, ahí está anterior, está la división anterior y esta la ramita posterior. En las mismas va a tener motora y va a tener sensitiva, esa división posterior. La otra también, su parte sensitiva y su parte motora, ¿no? Entonces los nervios son mixtos, la mayoría tiene, 95% tiene fibras motoras y sensitivas y hacen esto, ¿no? La mayoría de los pares craneales y de los nervios espinales tienen esa división. ¿Por qué? Porque van a ir ahora en esa división, por eso cuando vayan y lean estos músculos, dice ramos posteriores de los nervios espinales. Dichos ramos que tienen la parte motora y sensitiva, la parte motora irá a los músculos del dorso y la parte sensitiva irá a la piel del dorso, ¿no? Porque ¿de dónde va a salir la inervación de la piel del dorso? Entonces, cuando les hagan un masaje, ¿no? Un masaje en la espalda, vayan al spa, se relajen en el spa y sientan las manos del masajista o de la masajista. Entonces ahí está, van a decir, oh, esos mis nervios espinales en su división posterior, que son sensitivos, ¿no? Entonces ahí es la característica para describir dicha sensación y que va a la médula espinal. Y ya vamos a ver los diferentes haces que llevan dicho cosquilleo, prurito, escozor, la sensibilidad de la temperatura. Sus manos estarán calientes de la masajista o del masajista. Entonces ahí hasta la temperatura, ¿no? Entonces, cada uno de estos, primero en la piel que vamos a tener receptores. Entonces los receptores van a agarrar a la carretera de su preferencia. Porque nosotros tenemos para el dolor, tenemos para la temperatura, para el cosquilleo, para el picor, para el placer sexual. Entonces, cada una de las características tiene su propia carretera de información. Y la médula espinal es usada con ese propósito. Bien, vayamos a describir ahora la capa intermedia, primero describiendo la parte del ilio costal. El ilio costal tiene como origen en un tendón conjunto, por eso a la mayoría de la capa intermedia se lo denomina erectores de la columna. Dígame, Leonardo Escobar. Doc, ¿podría decir la inervación del músculo esplénico de la cabeza, por favor? El esplénico de la cabeza agarra las C7, C8, T1, T2, T3, T4 y T5. Entonces el esplénico de la cabeza agarra C7, C8, T1, T2, T3, T4 y hasta T5. El esplénico cervical, T5 y T6, ¿no? Comparten T5 los dos. Entonces ahí la característica para inervación. Bueno, el ilio costal, como iba mencionando, si nosotros vamos a la gráfica, nosotros mencionamos a el más externo de las fibras. Miren, acá está número 1 para el ilio costal, número 2 para el longísimo y número 3 para el espinos. ¿Los vemos de manera individual? Acá lo vemos. Acá están los 3 de manera individual. 1, 2 y 3. 1 es ilio costal, 2 longísimo, 3 espinos. ¿Los vemos más individual? Los vemos más individual. Acá está el ilio costal. Miren, ahí está la imagen para mostrar la capa intermedia de los músculos intrínsecos del dorso. Y vamos mencionando propiamente este, que es el ilio costal. Ilio costal.
Los tres músculos que acabamos de citar, estos son los tres, acá lo mismo, ahí está el 1, esto es el 2, se los amplío la imagen para colocar número, ahí está el 1, esto es el 2 y este es el 3. El 1, que es el iliocostal, las tres fibras, iliocostal, longísimo y el espinoso, lo que hacen es formar una característica como el músculo que ustedes ya han visto, el tríceps braquial, por ejemplo. El tríceps braquial tiene un mismo punto de inserción, ¿no? Una inserción distal, pero diferentes puntos de inserción superior. Entonces, es como decirle, tiene una misma, diferentes orígenes, pero una misma inserción. Van al olecrán todos del tríceps braquial. Entonces, los erectores de la columna hacen algo parecido. ¿Por qué? Porque vienen y se originan de una vasta masa de porción muscular y tendinosa. Esta porción agarra esta banda, acá vemos la parte aponeurótica de esta banda, ahí está en círculo negro, agarra la parte de la cara posterior del sacro, agarra la parte de la cresta ilíaca, ahí está cresta ilíaca, cara posterior del sacro, cresta ilíaca, y agarra las características de ligamentos que van por encima del sacro y los últimos ligamentos lumbares. Se llaman el ligamento supraespinoso. Entonces agarra sacro, cresta ilíaca, ligamento supraespinoso. Al agarrar cresta ilíaca, ligamento supraespinoso y además agarrar la parte de las últimas vértebras lumbares, en especial el iliocostal, agarra las últimas vértebras lumbares, va y se dirige ¿dónde? Va y se dirige a las costillas inferiores. Entonces vamos a hablar de la inserción. Ya hemos hablado del origen como sacro, cresta ilíaca, el ligamento supraespinoso, origen. Hablamos de la inserción. Y va y se inserta en las costillas a nivel de sus ángulos posteriores. Va y se inserta en los procesos transversos de las primeras vértebras lumbares, quiere decir L1, L2, y procesos transversos de las últimas vértebras cervicales, quiere decir C4, C5, C6, C7, ¿no? Entonces, agarra el iliocostal, la característica para su inserción en las costillas, en los ángulos de las costillas, quiere decir desde la 1. ¿Cuántas costillas son? 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12. Las 12 costillas para el iliocostal. Por eso se llama, pues, iliocostal. Desde el ilion, por eso la cresta ilíaca estamos mencionando para su origen, por eso iliocostal, agarra todas las costillas, agarra los procesos transversos de L1, L2 y agarra los procesos transversos de C4, C5, C6 y C7. Por eso al iliocostal se lo divide en tres porciones: su porción cervical, su porción torácica y su porción lumbar. Bien, ahí está la división en la parte literal de la capa intermedia de los músculos intrínsecos del dorso, al decir que el iliocostal tiene tres segmentos: cervical, torácico y la porción lumbar. Función, inervación. ¿Quién da la inervación? Bien, inervación desde C4 hasta la porción de L5. Los ramos posteriores de los nervios espinales. C4, C5, C6, C7, C8, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T10, T11, T12, L1, L2, L3, L4 y L5 van y se dirigen a este músculo. ¿Qué hace este músculo? Lo que hace es actuar con sus hermanos. ¿Quiénes son sus hermanos? Vamos con el segundo, el longísimo. En breve vamos a hablar de la acción conjunta de los tres. Este es el longísimo. ¿Quién no lo ve al longísimo? Lo mismo,
El longísimo también agarra cresta ilíaca, también agarra la cara posterior del sacro, ¿no? Cresta ilíaca, cara posterior del sacro, y va y agarra lo que corresponde a las láminas de las vértebras lumbares, de L1, L2, L3, L4, L5, agarra las láminas hasta L5, y ya se ha formado la masa de origen del longísimo. Y va a dirigirse hacia los procesos transversos a nivel torácico y a nivel cervical. Va y se dirige a los procesos transversos a nivel torácico y a nivel cervical. Pero las fibras no solamente van a los procesos transversales. Lo que no menciona Kay Moore es que también agarra los ángulos costales. Bien, ahí está, va a agarrar las costillas. Y este es el que parece un árbol de Navidad, longísimo. ¿Por qué? Porque ahí está. Rama este lado, rama este lado, rama este lado, rama este lado. Una B de victoria para el longísimo. Bien, ahí está el longísimo. Y lo va a hacer hasta la parte cervical. En la parte cervical, de la misma manera, va a agarrar los procesos transversos en la región cervical. Todos los procesos transversos, hasta de C2, y va a agarrar el proceso mastoideo para su inserción. Entonces, a diferencia del ilio costal, el longísimo está dirigiéndose hacia el proceso mastoides del hueso temporal, ¿no? ¿Qué hace? Inervación ramos posteriores de los nervios espinales desde C2 hasta L5, C2 a L5. Su acción, junto con su hermano, el ilio costal. Entonces, una vez que hablemos de su otro hermanito más, esta es la capa intermedia, este es el último hermano, este es el espinoso. El espinoso igual. Cristel Antelo. Doctor, disculpe, buenas tardes. ¿No dijo su inervación del longísimo? Creo que no lo escuché. Sí, dije, C2 a L5. Ah, ya, muchas gracias. C2 a L5. Acá está el espinoso. Y la característica del espinoso, en esta imagen no está, pero el espinoso va y desde la cara posterior del sacro, como una masa conjunta para los erectores de la columna, y se dirige a los procesos espinosos. Miren, va a los procesos espinosos de las primeras vértebras lumbares, quiere decir L1, L2, de las últimas torácicas, quiere decir, de todas las torácicas en realidad, desde T1 hasta T12, y agarra las últimas cervicales, quiere decir, agarra C5, C6 y C7. Agarra las últimas cervicales, C5, C6 y C7. Y lo que hace es justamente adherirse a los procesos espinosos en la región torácica, en la región cervical. ¿Qué hacen las tres? ¿Quién lo inerva al espinoso? ¿Quién le da la inervación? Agarra la inervación desde C5, y agarra la inervación hasta L2 generalmente. Igual ramos posteriores de los nervios espinales. C5, L2. ¿Qué hace el espinoso? Y toda la masa de los erectores de la columna, ahí está. Miren que hay erectores de la columna al lado derecho y erectores de la columna al lado izquierdo. Solo que en los del lado izquierdo están todavía los serratos. Miren, aquí está el serrato póstero superior y aquí está el póstero inferior. Corto a los serratos y voy a poder ver las tres bandas musculares.